Bueno, hola chicos, alumnos de tercero A y B de enfermería. Eh, Vamos a continuar algunas de las clases por acá, ¿sí? Para empezar a entender un poquito de qué va la materia. Y como les dije antes, es una materia que no es fácil darla como la estamos dando, porque ustedes se están perdiendo de un montón de explicaciones y al mismo tiempo de poder generar este ida y vuelta de dudas. Entonces lo que yo voy a hacer hoy es tratar de que ustedes entiendan de qué va la materia, de qué se trata enfermería en salud mental. Yo ya me presenté, porque me presenté vía mail, vía WhatsApp, pero me vuelvo a presentar. Yo soy la profesora Mónica Portela, soy psicóloga clínica, y a lo largo de este año vamos a tratar de que ustedes puedan degustar la materia, ¿sí? Que puedan saborear la materia. De esto se trata. A ver, básicamente lo que yo voy a tratar de hacer es, después de haber leído los trabajos de ustedes, aclarar lo que yo considero que a lo mejor pudieron haber quedado como dudas. Nosotros a lo largo del año vamos a ver mucho material. Y vamos a empezar con lo que vimos ya, que tiene que ver con esta unidad 1, que es con la introducción, con lo que tiene que ver con el ejercicio de la enfermería profesional, con las causas de la patología mental. Y para eso hay que empezar a desmistificar. Por eso el primer tema era el mito, la mítica sobre la enfermería psiquiátrica, sobre el ejercicio de la enfermería psiquiátrica. Y a ver, seguramente no solamente sobre el ejercicio de la enfermería psiquiátrica, sino sobre el ejercicio de todos los que trabajamos en salud mental. Porque los mitos son muchos. Lo primero que quiero decirles es que hay una gran diferencia, quizás ustedes ya lo saben, pero es bueno puntualizarlo, entre lo que es un psiquiatra y lo que es un psicólogo, ¿sí? Todos trabajamos dentro del equipo de salud mental. Pero acá en Argentina, un psiquiatra es un médico que pasa por la Facultad de Medicina y que después hace la especialización en psiquiatría. Y como tal, como un médico, ¿qué es lo que puede hacer? Medicar. Porque para eso estudió. ¿Qué pasa con el psicólogo? Bueno, nosotros somos profesionales que no dependemos, o sea, la carrera de psicología no depende de la carrera de medicina, acá en Argentina. La carrera de psicología, si alguna vez dependió de alguna universidad, cuando no tenía rango de carrera universitaria y era un rango menor, que era el de rectorado, pertenecíamos a la Universidad de Filosofía y Letras. Después se abrió esto y se formó una facultad, que es la Facultad de Psicología, hace muchísimos años, como un ente autárquico, ¿sí? Independiente. Y el psicólogo trabaja y estudia desde la metodología, desde las teorías y desde la práctica, cómo atender y curar y saber sobre la conducta humana. Y sobre todo los mecanismos que se dan en la psiquis de un individuo. Por supuesto que nosotros como psicólogos, cuando hacemos nuestro juramento, así como el médico que hace el juramento hipocrático, nosotros no podemos medicar. Esta es la gran primera y la fundamental diferencia. Y esto lo digo para que quede claro. El psicólogo no puede medicar, y no puede medicar ni con una aspirina, ni con un placebo, ni con nada. Porque por ahí uno escucha,
Cosas como me dio flores de Bach, con nada. Tiene prohibido por ejercicio profesional la medicación. Es un delito. Y no es caprichoso. Es porque el psicólogo nada sabe de psicofarmacología, o sea, de la parte farmacológica. Para eso está el psiquiatra dentro de un equipo, que es médico y que puede medicar. Nosotros sí sabemos de la cura a través de la escucha y de la palabra. Y esto no es algo mágico. Esto lleva mucho tiempo. Como mínimo los 6 o 7 años de estudio que tiene, al igual que un médico. Y después todas las especializaciones que quiera hacer. Nos basamos en teorías y esas teorías tienen un encuadre metodológico y una práctica. Entonces, esta es la primera gran diferencia. Huyan de a cualquier profesional que les diga que va a medicar, siendo psicólogo. Y otra diferencia es escuchar muchas veces, porque yo fui al psicólogo y el psicólogo me aconsejó. Bueno, si ustedes quieren que alguien les dé consejos, se buscan un amigo, un familiar, un asesor espiritual, un sacerdote de cualquier religión de la que ustedes profesen, y seguramente les va a dar consejos. El psicólogo no está para dar consejos. El psicólogo no aconseja a nadie. Las terapias no tienen que ver con los consejos. Empecemos a entender que tanto psiquiatra como psicólogo somos profesionales que trabajamos estudiando durante muchos años la psiquis humana. Y que cada individuo es único y irrepetible. Que no hay dos individuos iguales. ¿Sí? Inclusive aquellas personas que son lo más parecidos genéticamente, que tienen casi la misma carga genética, que son los gemelos univitelinos, su psiquis es diferente. Entonces, empecemos a entender que así como hablo de el psiquiatra y el psicólogo, también hablo de la enfermera en salud mental. Y ahí vamos a empezar a adentrarnos en este tema. Aclarando primero esto que aclaré sobre la mitología de diferentes profesionales. Y que ahora nos corresponde a todos cuando entre en lo que ustedes vieron de mitología. Durante mucho tiempo, en la antigüedad, cuando la psiquiatría estaba en pañales y ni existía, cuando desconocíamos un montón de cosas en cuanto a patología mental, la enfermedad psiquiátrica o la patología mental era vista como un estigma de la cual había que huir. De ahí vienen todos estos mitos. Esto de que, vamos a agarrar uno de los mitos, ¿no? A ver, la gente que trabaja en salud mental, nos incluimos todos, enfermería también, obviamente, adivina. Te mira y te adivina lo que sos, quién sos, cómo sos, qué te pasa, qué no te pasa. ¿De dónde viene este mito? De la antigüedad. Porque antes los importantes en los clanes primitivos, en las tribus, en las antiguas civilizaciones, eran ¿quiénes? O los consejeros, o los hechiceros, o los brujos de una tribu, eran los que manejaban los poderes ocultos. Ellos decían cuándo había que ir a la guerra,
cuándo se podía cosechar, qué era lo que le pasaba al jefe de la tribu si se enfermaba. Consultaban oráculos en las antiguas civilizaciones. Entonces, en ese momento, que había seguramente, de hecho, enfermos psiquiátricos, eran considerados como ¿qué? Como que había algo que los poseía y que solo determinadas personas tenían el poder para sacar esto que les pasaba. Y era una cosa como oculta. Los hechiceros, los brujos. Bien. De ahí viene esto de que la enfermedad mental tiene algo de mágico. Y que aquel que trabaja con estas situaciones vislumbra más allá, ve más allá. Eso es un mito. Nadie ve más allá. No tenemos la bola de cristal. En realidad nos acercamos a un paciente con sus teorías, con nuestras teorías, con su patología, y tratamos de saber juntos, paciente y profesional, qué es lo que pasa. Así que este primer mito, donde la enfermedad funciona como algo oscuro, impenetrable, y los que trabajan con esto, que es la enfermedad, que es oscura e impenetrable, pueden ingresar a esto y bueno, algún poder deben tener. Ninguno. El único poder que tenemos es el del estudio, la práctica y la ciencia. No hay otra. Otra mitología u otro mito sobre la enfermedad psiquiátrica, la patología mental, que uno escucha a diario, es esto de que, de alguna manera, de tanto trabajar con personas que tienen patologías psiquiátricas, todos los que trabajamos en salud mental, terminamos como ellos, y algo tienen que tener. Terminamos mimetizándonos, contagiándonos, digo yo. Porque de ahí viene el mito, del contagio. Porque también, durante mucho tiempo, se pensó que la enfermedad mental podía ser contagiosa. Y esto no le cabía solamente a la enfermedad mental. Le cabía a la gente en esa época que tenía epilepsia y que no se sabía que era epilepsia. Entonces decían que eran poseídos. O que estaban locos. También les pertenecía a la gente, que tenía otro tipo de patologías, como la lepra. Bueno, la enfermedad psiquiátrica funcionaba como eso, ¿sí? Como se pensaba antes de la lepra, que era contagiosa. Entonces, por las dudas, los aislábamos, los poníamos dentro de muros eternos, y allí se quedaban por los siglos de los siglos. Les voy a tener que decir que no es condición sine qua non que aquel que trabaje en enfermería o en salud mental en general tenga que terminar con una patología mental. Y que si en todo caso termina con algo que tiene que ver con una enfermedad mental y psiquiátrica, no tiene que ver con el ejercicio de la profesión. A lo mejor esta enfermedad psiquiátrica venía de antes. Y lo único que hizo es acrecentarla por un mal ejercicio del rol profesional. Porque nadie va a negar que se necesita
además de estudio y de mucha práctica, tener y poder trabajar con este tipo de pacientes. Entonces, podemos decir que también es un mito que hay que desterrar. Conozco excelentes profesionales en salud mental, excelentes enfermeras en salud mental que no tienen, ni se contagian, ni tienen ningún problema, salvo los problemas que tenemos todos. ¿Sí? Que cuando van a escuchar que yo hable de acá en más de normalidad, van a ver que yo hago esto, que es entre comillas. Porque totalmente normales no somos. Todos tenemos algo que puede considerarse loco. Entonces empecemos a desmistificar esto, porque esto sí es importante. En todo caso, que las enfermeras, y esto sí me voy a detener, psicoanalizan pacientes, bueno, yo no los quiero complicar mucho, pero para psicoanalizar a alguien hay que ser terapeuta y hay que ser psicoanalista. Y hay que conocer sobre el psicoanálisis. Y para conocer sobre el psicoanálisis se precisan añares de estudio, muchos años. ¿Sí? Entonces es imposible, primero porque no es su función, no es la función de la enfermera hacer terapia, ni psicoanalítica ni de ninguna otra, porque hay muchos tipos de terapia. Su rol es diferente, importantísimo, pero diferente. Entonces, es importante empezar a entender qué es la patología mental y cuál es el rol que tiene que ejercer una enfermera psiquiátrica. Y es una tarea nada fácil. Se necesita mucha preparación. Y todo esto muchas veces se ve como aumentado por esto que yo les pregunté y sobre lo que ustedes contestaron, que es la mítica respuesta dorada. Que ahí observé que no les quedaba muy claro qué era. La mítica respuesta dorada es lo que se espera que un profesional responda y diga para mitigar o para calmar la angustia de ese paciente o de su familia. Y la mítica respuesta dorada, que parecería que es la que va a solucionar el problema y a calmar, es mítica, también es un mito. Yo no le puedo garantizar a un paciente que voy a calmar su angustia. Ni puedo garantizarle a un paciente y a su familia que no van a pasar por un proceso doloroso y angustiante. Pero esta famosa respuesta dorada está acrecentada muchas veces por nosotros mismos, por el personal de salud mental, que ante la presión del paciente o de la familia, porque le respondamos preguntas que nos hacen y que muchas veces no podemos contestar porque la patología mental es dinámica y va evolucionando junto con el paciente. Muchas veces somos nosotros los que
por no bancarnos esta angustia y todo lo que eso conlleva, respondemos desde un lugar que tiene que ver más con la intuición y no con la ciencia. Respondemos porque no podemos decir, no podemos responder esto, yo no le puedo responder esto. Vamos a ir viendo en la medida en que vaya evolucionando. Y lo que es peor, compañeros de otros servicios de salud también piensan que podemos responder. Porque nosotros fomentamos esto. ¿Por qué? A ver, porque como se nos endilga, se nos atribuye el supuesto saber sobre la mente, y la verdad que eso alimenta bastante mi ego. Entonces me paro desde la situación de la omnipotencia inspirada, que yo puedo contestar todo y puedo saber todo y puedo calmar angustias. Y esto sí es magia. Y como la magia no existe en salud mental, estamos ejerciendo mal nuestro rol. Entonces lo importante, y ahora sí me voy a detener en enfermería, básicamente, es, mire, lo que usted me está preguntando, yo no se lo puedo responder, porque a mí no me corresponde, no es mi rol. Entonces, eso pregúnteselo al profesional que lo atiende, psicólogo, al equipo médico psiquiátrico, porque yo no puedo responderle eso. Y el equipo médico psiquiátrico sabrá qué tendrá que responder. Y también no caer en la omnipotencia del supuesto saber, porque no sabemos todo. Lo único que sí sabemos es que tenemos un paciente único e irrepetible, una persona única e irrepetible con una historia de vida que en algún momento empieza a padecer determinada o X patología mental psiquiátrica. Y veremos en esa historia de vida qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó. Y a medida que vayamos conociendo a él, a su historia y a su entorno afectivo, empezaremos a ver cómo puede evolucionar. Y de qué manera podemos abordar su patología, que en ese caso también será única e irrepetible. ¿Cuál es el rol? El rol más importante que tiene el enfermero psiquiátrico y todo el personal que trabaja en salud mental. Ustedes me van a decir observar. Seguramente. Y sí, es importante. Es fundamental. Observar es fundamental. Pero no observar con nuestra mirada, que también es importante, que es una mirada profesional y entrenada, muy entrenada. También es observar con los ojos del otro. ¿Sí? También es saber quién es el otro y qué me está diciendo. No solamente con lo que dice, con el lenguaje, con otro tipo de lenguaje.
que para nosotros es muy importante, que es el lenguaje no expresivo, que es el lenguaje de las miradas, de los gestos, de la postura, de las facciones, de las muecas. Observar si lo que dice está de acuerdo con lo que expresa. Todo nuestro cuerpo habla. Y esto no es adivinar. Esto no es la bola de cristal. No, no. Esto es tener muchos años de entrenamiento para observar. Pero el observar solo no es importante, sino va acompañado de la escucha. Pero de una escucha que no es una escucha común, es una escucha analítica. Es analizar lo que me está diciendo y más allá de lo que me está diciendo. Es lo que no me dice. Son los silencios, son las pausas, son las intenciones. Entonces, observar, escuchar, y me falta una tercera pata, que es fundamental, que es la más difícil: callar. Callar. Es importantísimo, porque para observar y para escuchar desde otra perspectiva analítica, necesito callarme, porque si no, no puedo escuchar, si no hay mucho ruido. Y el ruido, voy a pasar a la teoría del lenguaje, donde hay un emisor y donde hay un receptor y donde hay un mensaje que decodificar. El ruido es una interferencia en el mensaje. Y si yo hablo mucho, ni observo ni escucho. La gente que trabaja en salud mental debe callar, porque si no se pierde más de la mitad de lo que va a observar y de lo que va a escuchar. De ahí la omnipotencia inspirada de la que hablo. A veces hay situaciones en las cuales yo no estoy entrenada y me provocan tanta angustia que termino hablando más de lo que debo hablar. Y en ese hablar es un hablar vacío, que no sirve. Pero para eso hay que tener práctica y estar entrenado. Para eso es importante tantos años de estudio, de formación, de práctica, de encuadre metodológico para acercarme al paciente. Y dentro del no callar, vuelvo a retomar, está esto de la respuesta dorada. Por no callar, hablo. Y digo, no, me parece que no, esto va evolucionando bien, o me parece que no, lo que habría que hacer, nada. Porque también tengo que escuchar no solo al paciente, sino a su entorno familiar. Porque el entorno familiar me va a arrojar muchísimo de lo que ese paciente padece. Porque ese paciente es un emergente.
de una estructura familiar que como mínimo, no está funcionando bien. Es el emergente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que se ve? Su patología es lo que se ve. Pero quizás en la estructura familiar está lo que no se ve y que hay que desentrañar y que es obvio. Porque muchas veces este paciente es el depositario de un montón de cuestiones familiares que en realidad no le pertenecen, pero que los demás miembros de la familia fueron depositando en él. Y él terminó enfermándose por toda la estructura familiar. Por eso es tan importante la observación, la escucha y el silencio, para poder hacer una buena escucha y para poder hacer una buena observación. Bueno, espero que esto les haya quedado claro en cuanto a esto de la mitología, ¿sí? ¿Por qué se reemplaza entonces en el ejercicio de la enfermería? Ahora me voy a hablar de la enfermería, ¿sí? Profesional. La observación, la escucha, el estudio de teorías, el hecho de la práctica de esas teorías, el hecho de llevarlos a una práctica profesional, la experiencia. Por eso es tan difícil, porque hay que dejar la intuición de lado y hay que basarse en el conocimiento. Es la única manera, no hay otra. Acá no se trata ni de adivinar, ni de intuir, ni de psicoanalizar, cuando no soy psicoanalista, ni de interpretar, cuando no tengo las condiciones ni el estudio para poder hacerlo. Acá se trata de formarse profesionalmente para poder trabajar con este tipo de pacientes como con cualquier otro tipo de pacientes. ¿Sí? Un cardiólogo se especializa para trabajar con determinadas patologías. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bien. Les voy a leer, ¿sí? A raíz del otro tema que ustedes también tocaron, que tiene que ver con las causas de la patología mental. Y me voy a permitir leerles un poema, para empezar a entender de qué se trata. Y yo rescaté este poema que después vamos a hablar de esto. Y el poema dice esto: allá en el infinito universo, en lo insondable de los cielos, en el etéreo firmamento, siento que la brisa como el viento me susurra en mi oído cuántas cosas. En el confín de la tierra, en el brillar de las estrellas, siento unas profundas voces, las voces propias del cielo
que como blancos jinetes se elevan del triste suelo. Oigo a Jesús que me dice, sigue adelante, no tengas miedo. Ustedes preguntarán por qué leí este poema y de quién es. Este poema es de un libro que se llama El Refugio, y cuando el hospital Esteves, el hospital psiquiátrico Esteves, cumplió 90 años, hizo una recopilación de dibujos y de poemas escrito por las internas. Este poema es de una interna del Esteves. Siguiendo con los mitos. Muchas veces pensamos, ¿qué es esto de la locura, no? Porque si yo leo esto, podría haberlo escrito yo también, ¿no? Ustedes, cualquiera. Esto es algo que también, de lo que también hay que hablar. Porque la patología mental, que tiene toda esta mitología alrededor, tiene que ver con el miedo que produce. Porque todos estos mitos parten del miedo a lo que desconozco. Entonces, por eso durante mucho tiempo los encerramos en muros para delimitar. Allá están los locos y acá estamos los cuerdos. Bueno, si eso no les produce o les saca la angustia para pensar que allá realmente están los locos y acá estamos los cuerdos, bueno, utilícenlo si es que se van a angustiar, pero no es real. Es absolutamente muy fino el hilo entre la cordura y la locura. Y entonces ahí empezamos a entender que son personas que están padeciendo una patología mental, pero que son personas como ustedes, como yo, y que no los voy a encontrar colgados de las paredes, mucho menos hoy, con los psicofármacos que hay. Hoy no se necesita chaleco de fuerza, ni atarlos a las camas. No se debería. La ley de salud mental así lo avala, ¿no? Son sujetos de derecho cuando antes no lo eran. Son sujetos que pueden ser escuchados en un estrado cuando antes no lo era, por un juez. Son sujetos que pueden decidir sobre su tratamiento. Son personas de derecho. Y yo, como no soy especialista en derecho, voy a decir son personas.
Y si solo me quedo con la patología que ellos tienen, no avanzo nada. Me pierdo de conocer a la persona que hay detrás de ese enfermo psiquiátrico. Y esto trae a colación lo de las causas de la patología psiquiátrica. Cuando yo les preguntaba, ¿son endógenas, son exógenas? Cuando durante mucho tiempo hubo un gran grupo que decía que lo importante en la patología psiquiátrica era lo que el sujeto traía como predisposición, desde la genética, desde la herencia, ¿sí? Muchos otros decían que lo importante era lo que el sujeto le pasaba desde que nacía hasta que se producía el brote psiquiátrico y se manifestaba la patología. Porque, ojo también, empecemos a entender. Cuando se produce el brote psiquiátrico, cuando irrumpe la patología, no es cuando el enfermo se enferma, valga la redundancia. Esa patología hace eclosión por determinada situación y en determinado tiempo, lugar y momento de la vida del paciente. Pero seguramente esa patología se vino incubando mucho, pero mucho tiempo atrás. Como cualquier enfermedad, no solo psiquiátrica. Con la única diferencia que la enfermedad psiquiátrica tiene mucho tiempo de incubación, mucho tiempo, hasta que irrumpe. Y después ya veremos cuando empecemos a ver patología, porque por ahora no estamos viendo patologías. Y entonces uno a veces escucha situaciones o cosas que son reales. Yo no sé, estaba tan bien, yo no me di cuenta. Sí, yo creo que eso es real. Yo creo que la familia lo que dice es real. Primero porque es la familia y no tiene una mirada objetiva. Tiene puesto todos los factores emocionales de amor, de cariño, que no dejan ver. Además porque no son especialistas. Y después, porque parece que irrumpe en un momento. Y después, ¿cuánto tiempo lleva? Y casi tanto tiempo como llevó de incubación, de que se fuera formando. Y las terapias son largas. Y hay enfermedades psiquiátricas que no se curan, por lo menos por ahora, que se rehabilitan, que el enfermo se resocializa. Entonces, ¿las patologías psiquiátricas son endógenas, son exógenas? Son endógenas y son exógenas. Hay una multicausalidad, una pluricausalidad. Son muchos los factores que intervienen para que un paciente, para que una persona padezca una enfermedad mental de origen psiquiátrico. Algunas mucho más graves e inhabilitantes y otras no tanto. Otras las podemos padecer todos nosotros en determinados momentos de la vida y después con asistencia, sin asistencia, con tratamiento, sin tratamiento, con fármacos, sin fármacos, ir superándolas.
Los factores ya lo saben porque los han leído. ¿Mm? Factores sociales, factores culturales, factores psicológicos, factores hereditarios, factores orgánicos. Yo lo que les voy a decir es que no se enferma quien quiere, sino quien puede. Porque se deben dar condiciones para que esto suceda. Y en determinado momento, el enfermo, la persona se quiebra y se enferma. Y la patología mental se hace manifiesta. Pero estuvo, quizás de mucho tiempo antes. ¿Mm? Y todas las etapas evolutivas que pasamos son importantes. Niñez, adolescencia, adultez joven. La mayoría de las patologías psiquiátricas graves irrumpen en la adultez joven. Por eso ustedes van a ver muchas personas jóvenes con patologías psiquiátricas severas, graves. Que por ahora, digo por ahora, porque la ciencia es evolución constante, no se curan, sino que se rehabilitan, las más graves. Y se trata de que el enfermo esté el menos tiempo posible internado y se lo externaliza lo más rápido que se pueda, porque lo que se quiere evitar es el corte con la realidad, que ya la enfermedad la tiene naturalmente, y que se resociabilice y que tenga contacto social, siempre que se pueda. Siempre que se pueda. Siempre que la familia pueda también. Porque no todas las familias pueden contener a un paciente de estas características. Y a veces los externalizamos y cuando vuelven a las casas se vuelve a complicar el cuadro y hay que volver a internarlo. Pero ya la internación no es algo que solamente deciden los profesionales. Se decide con el paciente, se decide con la familia y se trabaja multidisciplinariamente. No hay posibilidad de otra cosa si que se quiere trabajar bien en salud mental. Como en cualquier cosa que tenga que ver con medicina, pero en general. Pero yo hablo de lo que conozco. Hoy en día no se puede trabajar, estoy hablando de patologías psiquiátricas severas, graves, inhabilitantes, si no hay un equipo multidisciplinario que trabaje con el paciente y con la familia. No hay otra posibilidad. ¿Sí? En cuanto al diagnóstico. Miren, yo sé que es importante para la gente saber el diagnóstico. Pero como yo soy especialista en salud mental, voy a hablar de salud mental. Y el diagnóstico no tiene que servir para rotular al paciente, para encasillarlo al paciente. Quizás el diagnóstico es importante entre profesionales, para saber medianamente, que tampoco es fácil diagnosticar. Nunca hay enfermedades psiquiátricas puras, como las encontramos en los libros. Y es una cuestión de dinámica y de evolución. Pero si yo me quedo con que este paciente tiene tal patología, y ya está, como tiene tal patología, va a hacer esto, no va a hacer lo otro, no va a poder hacer esto, no va a poder evolucionar acá porque el libro lo dice. Y la evolución va a ser así. Vuelvo a repetir. Lo único que voy a lograr es no poder ver
a la persona que hay detrás de ese paciente. Y seguramente la observación y la escucha se me van a dificultar. No puedo ver a la persona, no voy a poder ver a la persona que hay detrás de esa patología, si solo rotulo. ¿El diagnóstico es importante? Sí, para profesionales y entre profesionales. Pero hay que estar muy seguro de a quién se le da el diagnóstico del paciente. Porque no es tan sencillo. Porque a veces el diagnóstico se vuelve en contra del propio paciente. Y del profesional que lo atiende también, porque solo ve el diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay enfermedades, hay enfermos. Y cada uno va a transitar su patología y su enfermedad psiquiátrica de manera única e irrepetible. No hay dos pacientes iguales. Y detrás de esos diagnósticos hay personas con una historia de vida muy rica que me están queriendo decir algo y que yo tengo que escuchar. Porque de eso se trata. Si no, me voy a perder lo más rico que tiene el ejercicio de la enfermería, de la psiquiatría, de la psicología clínica de este tipo de enfermos, que es trabajar con personas que son como yo, que son como ustedes, y que han tenido historias de vida complicadas que es menester, es necesario escuchar. Por eso la evolución de la psiquiatría, por eso la evolución en el ejercicio de la patología mental implica esto. Escuchar al paciente, escuchar a esa persona, porque tiene mucho para decirnos y nosotros tenemos mucho para aprender con cada nueva persona que conocemos con esas condiciones de patología. ¿Sí? Creo que es fundamental. Bueno, espero que este encuentro les haya servido, que haya podido aclarar las dudas que ustedes tienen. Seguramente seguiré con este tipo de encuentros porque me parece que es importante. Les pido que si hay dudas por WhatsApp, me lo hagan saber o dejando preguntas que yo pueda ir respondiéndoles. La próxima ustedes están trabajando ya sobre lo que es el examen del enfermo psiquiátrico. Así que seguramente hablaremos de esto y si hay dudas sobre este encuentro que tuvimos hoy, volveremos a aclararlas. Esta es la idea. Es para que me conozcan, para que sepan que todas las dudas que tienen las podemos charlar, que enfermería en salud mental en general es una materia